Bendito sea el Eterno por un Shabbat más y con la bendición del Eterno vamos a exponer algo en este Shabbat tan extraordinario. Así que con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Ribi Akadosh Yeshua el Mashiach y también con el permiso del Rav Dan Ben Abraham, la paz sea sobre él y también con el permiso acá del Rav Meir presente y todos ustedes, quiero dedicar estas palabras de Torah para todos los enfermos de la casa de Israel y también para los justos de las naciones y para los enfermos de esta comunidad, Meir Ben Shelomo, también de Josiani Velázquez Morales, Joseph Morales, y también para nuestro cumpleañero que hoy no está con nosotros, pero en donde quiera que esté, que Hashem Baraj lo guarde y lo proteja. Y también que estas palabras de Torah sean para que siempre haya Shalom Bayit en la vida de nuestros hermanos que se acaban de casar. Baruch Hashem. Como sabemos, estamos en la Parashá Pinjas, pero hoy no voy a hablar de la Parashá Pinjas. Ya en la mañana se habló algunos tópicos de la Parashá Pinjas. Quiero centrarme en los días en lo que estamos viviendo hoy, principalmente desde el 17 del mes de Tammuz hasta el 9 de Av. Hay un lapso de tiempo que son 3 semanas, conocidos como Ben HaMetzarim, entre los estrechos o entre los límites. Y para comenzar, vamos a empezar con lo primero. Sabemos que la Torá contiene 613 mandamientos, en la cual están divididas en 2 secciones. Una sección corresponde a los mandamientos positivos y por otro lado están los mandamientos negativos. Pregunta principalmente el Arizal, ¿cuál de los dos tiene más peso? ¿Los mandamientos positivos o los negativos? Entonces, él explica que los que tienen más peso son los mandamientos negativos. ¿Por qué? Porque los mandamientos positivos es una orden que el santo bendito sea dice harás, mientras que los mandamientos negativos es abstenerse, y por cuanto que el cuerpo del ser humano tiene deseos, ta'avot, entonces cuando el cuerpo entra en un deseo y la Torá prohíbe decir esto no harás, y el cuerpo se abstiene, se eleva espiritualmente, y a base de ello dice el Arizal que los negativos tienen más peso, por cuanto que se abstiene el cuerpo de hacerlos. Entonces el Arizal explica que los mandamientos positivos están ligados más con el mundo de la acción, en donde harás. Los mandamientos positivos es lo que nosotros hacemos, mientras que los mandamientos negativos es lo que nosotros no hacemos. Por lo tanto, los mandamientos negativos están más en el pensamiento. Remarco, los positivos son los que hacemos, los que entramos en acción, y los negativos son los que quedan en la mente. Por otro lado, ¿cómo conectar esto con los días en los que estamos viviendo de Ben HaMetzarim? El Zohar explica que el nombre del santo bendito sea, o el nombre de Akadosh Baruj Hu que está por encima de todo, es el nombre de 4 letras: Yud Hei Vav Hei. Este es el nombre del santo bendito sea que está por encima de todo, y que este nombre se puede dividir en 2 partes.
que está la Yud y la Hei, la Bab y la Hei. Y en muchas ocasiones encontramos el nombre Yud Hei, que es Ya. Ki beya Hashem tzura olamim. Hashem creó el mundo con 2 letras. O hace ratos como se cantó Kol haneshama tehalel Ya. Toda alma alabe a Yud He. Entonces, de aquí vemos que el nombre del santo bendito sea está dividido en 2. Yud He y Bab He. Así. Y según el Arizal, utilizando el lenguaje del Arizal, la Yud, el puntito de la Yud es Keter. El cuerpo con el rabito de la Yud es Jochma. La Hei es Binah. Entonces la Yud y la Hei están situadas en las 3 sefirot altas conocidas como Mojim, en los cerebros. Mientras que la Bab y la Hei están situadas en el mundo, conocidas como las Midot, las virtudes, que es de Gesed a Malhut. Ahí está. Entonces, de acá vemos que la Yud y la Hei son estas 3 sefirot que están hasta arriba, conocidas como Mojim, pero que según nuestros sabios son bendiciones del santo bendito sea, que aún aparentemente no sean abiertas. Y por otro lado tenemos las 7 sefirot conocidas como las Midot. Entonces aquí está Yud Hei, Bab Hei. Esto es el lenguaje del Arizal. Si nosotros vemos en la Torá Shemot capítulo 3 verso 15, dice la Torá: así dirás a los hijos de Israel, el Eterno, nuestro Dios, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, me envió a ustedes. Y dice: y este es mi nombre para siempre y mi recuerdo de generación en generación. Y ahí quiero que pongan la primera diapositiva, por favor. El texto hebreo que la Torá dice es: este es mi nombre para siempre y este es mi recuerdo de generación en generación. Ahí está marcado. Dice: este es mi nombre, Shemi, está encerrado en un círculo, en un cuadro rojo, la primera. El segundo que está encerrado es la letra, la palabra Leolam. Y la tercera palabra que está encerrado ahí es Sihri, mi recuerdo. Entonces, ahí dice: Se Shemi, Leolam, Bese Sihri, Ledor, Dor. Entonces yo quiero escribir lo que dice mi nombre. ¿Cómo se dice mi nombre en hebreo? Shemi. Shemi son 3 letras hebreas. Es una Shin, una Mem y una Yod. Si nosotros sacamos la gematría de este nombre, la Shin vale la Shin 300, la Mem 40 y la Yud 10, ¿cuánto es? 350. Ahora, si sacamos lo que es Sihri, la palabra Sihri se escribe con una Zain, una Kaf, una Resh y una Yud. La Zain vale 7, la Kaf 20 serían 27 y la Resh 200 serían 227. Y la Yud vale 10, ¿cuántos serían? 237. Y a Rabbi Abraham Abulafia, en su libro Ora Segel, explica que tanto los mandamientos positivos como los negativos están vinculados con este Shemi y este Sihri. Porque la palabra Shemi vale en gematría 350, y si agarramos las 2 primeras letras del santo bendito sea, que es Yud Hei, la Yud vale 10 y la Hei vale 5, ¿cuántos serían? 15. 15 más 350, ¿cuántos serían?
365, y aquí están los 365 mandamientos negativos que están ligados a la mente, porque la Yud y la Hei corresponden a los Mohim, es decir, al pensamiento, y ahí está Shemi más Yud He, es 365. Si venimos ahora y sacamos la gematría de Xigri, y este es mi recuerdo, es 237, y si le agregamos la Ba vale 6 y la Hei 5, 6 más 5, ¿cuánto es? 11 más 237 es 248. Aquí están encerrados los 248 mandamientos positivos que están relacionados con las midot, que es decir, harás. Ahora, si nosotros vemos lo que está encerrado en un cuadro color morado, es la palabra Leolam. ¿Qué significa la palabra Leolam? Mundo. Así está escrito la palabra Leolam. Allá pueden apreciarlo en la diapositiva. Lamed Ain Lamed Mem. Y nuestros sabios explican que la palabra Leolam está como defectuosa, podríamos decir, porque la palabra Leolam se escribe con una Ain acá en el centro y no lleva la palabra Ain, la letra Bab. Por lo tanto, dicen nuestros sabios, no leas Leolam, mundo, sino lee Leelem. ¿Qué es Leelem? Oculto. En otras palabras, es nuestro deber. Este mundo, dice, es la totalidad del tiempo y el espacio. El mundo es donde ocupa el tiempo y el espacio, pero también Leolam es mundo y Leelem es oculto. Entonces Hashem Itbaraj creó este mundo, pero al mismo tiempo se ocultó de este mundo. En otras palabras, y el deber o la obligación de cada ser humano es descubrir al Santo bendito sea en este plano, en esta dimensión. Entonces, ¿qué pasa a ser de oculto a revelado? De Leolam a Leelem, de oculto a revelado. Pregunta el Arizal entonces, ¿cómo podemos nosotros bajar al Santo bendito sea en esta dimensión y que se dé a conocer? Dice, lo podemos hacer a través de una palabra. La palabra es mitzvah. ¿Qué quiere decir la palabra mitzvah? La palabra mitzvah viene de la raíz metzabeja. ¿Qué es metzabeja? Y harás. En otras palabras, cuando a nosotros se nos dice que vamos a hacer los mandamientos positivos, es tratar de revelar lo que está en lo oculto en el mundo espiritual. Y según nuestros sabios, el hebreo está compuesto de varias transformaciones. Y una de ellas se llama la transformación Atbash. Siguiente diapositiva. Aquí vemos, este es el método llamado Atbash. ¿Cómo es el método llamado Atbash? Si nosotros escribimos las letras Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Bab hasta la Tab, y después lo traemos desde decir de la izquierda a la derecha, Aleph, Bet, Gimel, entonces queda la Aleph con la Tab, la Bet con la Shin y la Gimel con la Resh. Entonces esa transformación, explican nuestros sabios, que es para codificar y descodificar secretos del mundo más oculto y traerlo y plasmarlo a esta dimensión. Entonces, si yo agarro el nombre, el más sagrado, según el Arizal, que es la Yud y la Hei, la Yud, Hei, Bab, Hei, el nombre sagrado
y lo intercambio por el oponente que está ahí. Si buscamos la letra Yud, ¿cuál es el oponente de la letra Yud? Una mem. Si busco el oponente de la letra Hei, la tzadik. La tzadik, y si yo bajo por cuanto que la Yud y la Hei pertenecen a los Mojim, al mundo espiritual, entonces a través de esa transformación es bajarlo a este mundo, el pensamiento del santo bendito sea. Entonces si yo busco el oponente de la Yud es Mem, la Hei es Tzadik, y bajo nada más las dos letras que siguen, la Vav y la Hei, ¿qué me formó aquí? La palabra mitzvah. Mem Tzadik, Vav Hei. Es decir, si yo utilizo la transformación Atbash, el nombre, los primeros dos nombres más elevados, y lo bajo a este mundo, forma la palabra mitzvah. ¿Y qué es mitzvah? La palabra mitzvah quiere decir, la palabra mitzvah es tratar de reconectar con el santo bendito sea. Eso es la palabra mitzvah. Ahora, en estos días estamos viviendo los días llamados Ben Ametzarim, los días estrechos. Desde que comenzó desde Shiva Asar Betam, el 17 del mes de Tam, y termina hasta qué día? El 9 de Ab. Son 3 semanas exactas. El Talmud Babli Masejet Ta'anit explica que varios acontecimientos ocurrieron en esa fecha, el 17 del mes de Tam. El Rab lo dijo la semana pasada. Pero si nosotros buscamos la raíz, por qué sucedieron, o la raíz de dónde comenzó eso, o por qué comenzó esas tragedias el 17 del mes de Tam, por una sola razón: porque el pueblo de Israel hizo el becerro de oro. Y a causa del becerro de oro han venido tantas catástrofes el 17 del mes de Tam por la acción que ellos hicieron. Y si nos vamos al 9 de Ab, ¿cuál fue la raíz de ello? Los meraglim o los espías trajeron un mal informe. 2 pecados que según nuestros sabios ha traído tantas catástrofes al pueblo judío y hasta el día de hoy todavía sigue. Por eso dicen nuestros sabios, en el mes de Tam hay que tener mucho cuidado porque muchas desgracias acontecen. Pregunta el Arizal, si ponemos en una balanza el pecado del becerro de oro y acá ponemos el pecado de los espías, ¿quién creen ustedes que tiene más peso? ¿Cuál es el pecado más grave? ¿El de los espías o el del becerro de oro? Aparentemente fuese el becerro de oro, pero no. Porque aunque si lo vemos, por ejemplo, el becerro de oro, el pueblo de Israel había salido de la tierra de Egipto, habían recibido la Torá del santo bendito sea, y después Moshe ascendió a la montaña durante 40 días y llegó, el pueblo hizo mal el cálculo y viendo el día 40 que Moshe no bajaba, hicieron un becerro de oro. La pregunta es, ¿el becerro de oro es un pecado grave? Aparentemente, porque los sabios en el Talmud lo comparan como una mujer que se acababa de casar, firmó el contrato matrimonial y le dijo a su esposo, espérame un momento, ahorita vengo. Se fue y se encontró con su ex y después regresó con su esposo y como que si nada hubiera pasado. A ese nivel llegó el pueblo de Israel. Y cuando Moshe bajó, vio ese becerro, rompió las tablas. Un pecado enorme, grave. Y si vemos ahora, el pecado de los espías no es tan grave
¿Por qué? Porque fueron a ver la tierra, trajeron un mal informe y dijeron, no, pues la tierra es buena, pero traga a sus habitantes. Un mal informe, pero no tan grave. Vino Hashem y dijo que este pueblo tenía que morir en el desierto. No sé cuántos morían cada 9 de Ab, 15,000 a 20,000, pero así estuvieron muriendo en el desierto toda esa generación. Ahora, si preguntamos cuál es el pecado más grave, aparentemente el del becerro de oro, y el de los espías un pecado leve, pero en realidad no. Explican nuestros sabios que el pecado más grave fue el de los espías, por cuanto que no hubo perdón, y Moshe en el becerro de oro pidió perdón, y dice la Torah, Vayomer Hashem salakti kibarech, y dijo el santo bendito sea, los he perdonado conforme a tu pedido. ¿Por qué? Porque aquí quiero que entiendan que el pecado o las transgresiones ocurren en dos formas, en los pensamientos y en las acciones. Primero se piensa y después se lleva a las acciones. El pecado del becerro de oro estuvo mal en la acción, pero el pensamiento estaba bien. ¿Por qué? Porque Moshe Rabenu dijo, voy a ascender 40 días y 40 noches, pero en el día 40 yo voy a bajar. Entonces ellos, al contar mal, en el día 40 y Moshe no bajaba, dijeron, Moshe habrá muerto. Vino el Satán y mostró el ataúd, el féretro de Moshe, y dijeron, Moshe ha muerto. Necesitamos un líder como el nivel de Moshe Rabenu. Y entonces dice que ellos fueron a quitar las alhajas de las esposas y se lo llevaron a Aarón, y dice, se lo tiraron en el fuego, y de ahí salió un becerro de oro. Y el pueblo dijo, El Elokeja Israel, Asher aluja meretz Mitzrayim. Esto es tu Dios, oh Israel, que te sacó de la tierra de Egipto. El pecado no fue grave porque el pensamiento ellos lo tenían bien. En el pensamiento ellos decían, Moshe Rabenu ha muerto, necesitamos un líder como el nivel de Moshe Rabenu, y vemos que su hermano Aarón o los otros no están en ese nivel. Y ellos sabían que una imagen no era Avodat Zará, porque cuando se construyó el Mishkan, Hashem pidió que se hiciera 2 querubines en forma de bebés, y estaba sobre el Aarón HaKodesh, y en medio de ello bajaba la profecía. Entonces ellos dijeron, un becerro o una imagen no es mala. La acción estuvo mal, pero el pensamiento, ellos querían un líder como Moshe Rabenu, porque Moshe Rabenu fue el intermediario cuando recibió la Torah. Moshe estuvo lidiando ahí, y ellos dijeron, necesitamos otro líder como él. Y no lo hay. Entonces dice, hicieron un becerro, la acción estuvo mal, pero el pensamiento estuvo bien. Necesitamos un líder que nos siga guiando. Entonces el pensamiento estuvo mal, y el Arizal le explica que cuando el pensamiento está bien, hay retorno. Ahora, si vemos el pecado de los espías, la acción estuvo buena, pero el pensamiento fallaron. La Torah dice, Shelach lecha anashim, envía para ti hombres que exploren la tierra de Israel. La acción estuvo buena, Moshe los mandó, aunque Sefer Devarim dice que el pueblo lo pidió. No hay ningún problema, pero el pensamiento ellos fallaron. El pensamiento dijeron, es una tierra que traga a sus habitantes. Cambiaron el pensamiento. Y los pecados en el pensamiento no tienen retorno, porque el pensamiento es algo externo. Entonces, de aquí vemos que el pecado más grave es el de los espías, por cuanto que la acción estuvo bien, pero el pensamiento estuvo mal. Ahora,
De aquí entendemos, explican nuestros sabios, que cuando ellos vinieron y dieron un mal informe de la tierra, ellos dijeron: ¿acaso no había cementerio en Egipto para quedarnos a morir allá? En base a ello explican nuestros sabios que cuando ellos dijeron: ¿acaso no había cementerios en Egipto?, ellos dijeron en su corazón: Vecinat Hashem Otani, Hashem nos odia y por eso nos sacó para matarnos aquí. El pensamiento estuvo mal. Entonces dice, cuando una persona dice: yo creo que tal fulano me odia, en realidad no es la otra persona la que te odia, sino que tú estás sintiendo un celo hacia la otra persona. Eso es lo que dijo Shelomo, Proverbios capítulo 27, verso 19. Dice: Kamaim hapanim lapanim kenlev adam ladam. Así como el rostro del ser humano se refleja en el agua, de la misma forma el corazón de una persona hacia la otra. No es la otra persona, sino es que yo soy hacia la otra persona. Entonces, de aquí entendemos que la Yud y la Hei está ligada con el pensamiento. La Vav y la Hei está ligada con las acciones. Oh, gracias. Estará calientito porque no quiero frío. Sí, gracias. La Yud y la Hei está ligado al pensamiento. Y cuando una persona falla en el pensamiento, aquí no hay retorno. Y esto es donde fallaron los espías, en la Yud y la Hei. Pensaron mal, pensando que Hashem les odiara. La Vav y la Hei representan las acciones, y aquí sí hay Teshuvah. Porque aquí los que construyeron el becerro de oro, la acción estuvo mal, pero el pensamiento estuvo bien. Y cuando hay pecado en las acciones, todavía se puede hacer Teshuvah. Ahora, preguntan nuestros sabios cómo fueron perdonados estos dos pecados, porque son los pecados más graves que el pueblo de Israel ha tenido en la historia de la humanidad. ¿Cómo fueron perdonados? Moshe solo dijo los 13 atributos de misericordia. Normalmente la Torá dice que para expiar pecados graves se tiene que llevar, o sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados. Pero ¿por qué en los Meraglim ni en el becerro de oro no se habla de ninguna ofrenda? Perdí el hilo. No se habla de que llevaron ofrendas vegetales o de animales, porque existían pecados más graves que eran expiados solo en Yom Kippur. Aarón tenía que entrar en el lugar más sagrado del mundo y se llevaba a cabo las expiaciones. En el becerro de oro ni en los espías se cuenta la Torá que Moshe Rabenu trajeron sus ofrendas, o que tampoco ese año Aarón hubiera entrado al lugar más sagrado. No lo dice la Torá. ¿Cómo fueron expiados? El santo bendito sea mucho antes le había dicho a Moshe Rabenu que hay pecados que tú puedes pedir por los méritos de los patriarcas y ellos lo pueden cubrir, pero cuando los pecados son tan graves, se pueden expiar solo a través de una sola forma: los pecados graves, que es, dicen, los 13 atributos de misericordia. Los 13 atributos de misericordia. Entonces,
Los 13 atributos de misericordia expían los pecados tan graves. Y como el pecado del becerro de oro fue un pecado tan grave que ni Aarón entrando al Kodesh HaKodashim se expiaba, ni trayendo ofrendas se expiaba. Entonces Moshe dijo los 13 atributos de misericordia. Y cuando Moshe dijo los 13 atributos de misericordia, el santo bendito sea perdonó el pecado del becerro de oro. Pero ahora, si nosotros vemos en el libro de Números, cuando el pueblo de Israel cometió el pecado, los Meraglim cometieron el pecado, Moshe Rabenu también quiso decir los 13 atributos de misericordia y no lo dijo los 13. En Números habla que Moshe Rabenu solo dijo 9 atributos, mientras que en Shemot Moshe Rabenu dijo los 13 atributos de misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué en el becerro de oro dijo los 13 y por qué en el de los espías solo dijo 9? Porque estos días, desde Shiva Asar Betam, desde el 17 del mes de Tamuz hasta el 9 de Av, están divididas en dos partes. Del 17 del mes de Tam, ¿cuántos días trae el mes de Tam? 29. Y si metemos el 17 y el 29, hicieron el becerro el 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Del 17 al 29 hay 13 días en la cual un día está relacionado con uno de los 13 atributos de misericordia, porque en la acción fallaron, pero en el pensamiento estuvo bien. Entonces dice Hashem que cuando me fallan en la acción, los 13 atributos de misericordia corrigen los pecados de la acción, mas no los del pensamiento. Ahora, desde Rosh Chodesh Av hasta el 9 de Av, ¿cuántos días hay? 9 días, en donde están encerrados los 9 atributos de misericordia, que alcanzó decir Moshe Rabenu solo 9. ¿Por qué? Porque el pensamiento estaba en el cerebro. El error estaba en el pensamiento, pero en las acciones estaba bien. Entonces dice, los 13 atributos de misericordia corrigen solo los pecados relacionados con la acción, mas no con el pensamiento. Por eso Moshe Rabenu lo quiso decir en el de los espías y no alcanzó a decir los 13, porque dijo, el pecado de esta generación es en el pensamiento, es algo externo y no hay retorno, así que esta generación tiene que quedar esta generación tiene que morir, pero sus hijos entrarán. Ahora, de aquí explican nuestros sabios que en estas 3 semanas de Ben HaMetzarim, principalmente del 17 al 29, hay que tener más cuidado en las acciones. Pero desde Rosh Chodesh Av hasta el 9 de Av hay que cuidar más los pensamientos. Porque los pensamientos, cuando los errores están en el pensamiento, no hay retorno. Otra forma de escribir el Aleph Bet, siguiente diapositiva, si alguien. Bueno, hay otra forma de hacer el Aleph Bet. Por ejemplo, el Aleph Bet se escribe Aleph Bet, Gimel, Dalet, Hei, así. Pero si nosotros, según nuestros sabios, las letras también pueden ser intercambiadas. Entonces la Bet pasa por la Aleph pasa por la Bet pasa por la Gimel pasa por la Dalet, la Hei pasa por la Dalet y la Ba pasa por la Dalet. Otra, esa. Ese es en donde vemos la Bet está sustituida por la Aleph y la Gimel por la Bet,
Nada más que acá me faltó poner la Aleph al final para decir que la Aleph corresponde con la Tab. Falta dominar la tecnología. Ahora, si decimos que la Yud y la Hei está ligada con el pensamiento y la Bab con la Hei, la Bab y la Hei son las acciones. Ahora, si buscamos ahí antes de la Yud, ¿qué está antes de la Yud? La Tet. Antes de la Hei está ¿qué? La Dalet. Y antes de la Bab está ¿qué? La Hei. Y antes de la Hei está ¿qué? La Dalet. ¿Cuánto vale la Tet? 9. Y la Dalet vale 4. 9 y 4, ¿cuánto es? 13. Aquí es donde el pueblo de Israel en el pensamiento, en la Yud y la Hei estaban bien, aunque en las acciones estaban mal. Entonces la Yud se reemplaza por la Tet, la Hei por la Dalet, 9 y 4, 13. Por eso Moshe pudo decir los 13 atributos de misericordia. Mientras que los Meraglim, el error estaba en el pensamiento. Entonces dice, antes de la Bab está la Hei, que es 5, y antes de la Hei está la Dalet. 5 y 4, ¿cuánto es? 9. Por cuanto que el error estaba en el pensamiento, ya no hubo expiación. Entonces dice, por cuanto que la Yud y la Hei, las anteriores que corresponden a un pensamiento bueno, equivalen a los 13 atributos de misericordia. Ahora, aquí quiero profundizar un poquito más, un hidush enorme. Esto tiene un precio. ¿Con quién me arreglo? Quiero volver a hacer la pregunta. ¿Cómo fue que se expiaron los dos pecados, tanto del becerro de oro como lo de los meraglim, los espías? Si vemos la Torá, existen solo dos formas de expiación. Levítico capítulo 6 verso 14 al 18 habla de la ofrenda minjá, donde se traía becerros o ofrendas vegetales para la expiación. Si aún el pecado era más grave, se esperaba hasta Yom Kippur, y Aarón a Cohen tenía que entrar al Kodesh HaKodashim para expiar los pecados. Y en ese año que ocurrieron esas tragedias, Moshe Rabenu no habla la Torá que se trajeron ofrendas, ni tampoco dice la Torá que Aarón a Cohen entró al lugar más sagrado. Esos dos pecados no tuvo perdón en la Torá de Moshe, conforme la Torá lo explica cómo expiar. Y son dos pecados que han traído desgracias al pueblo de Israel, y todas las tragedias que han acontecido en el pueblo de Israel, incluso siguen aconteciendo hasta nuestros días, es por causa de esos dos pecados. Que eso tardó la Geulah Shelema, la redención, porque si no hubiesen cometido esos pecados, comenzado la redención final. Pero por cuanto que no, entonces dice que no habla la Torá de esas dos formas, sino que Moshe dijo los 13 atributos de misericordia. Preguntan nuestros sabios qué son los 13 atributos de misericordia para que puedan expiar pecados de muerte. Entonces dice que los 13 atributos de misericordia tienen una raíz, y su raíz dice que está en la Sefirá de Keter. Y dice que en la Sefirá de Keter, cuando el Santo Bendito quiere mandar una expiación desde el mundo más alto, desde el mundo de Keter, no importa, dice, qué pecado tan grave haya sido. Y como dice los 13 atributos de misericordia, el Rahum Behanum Ere Hapaim Berab Gesed Bemet. Aquí habla
del Erech Apai. ¿Qué es Erech Apai? Dice, es tardo para la ira. Esto es Erech Apai, tardo para la ira. Pero la raíz de la palabra Erech Apai viene de Arij Ampim. ¿Qué es Arij Ampim? Arij Ampim en español quiere decir rostro largo. Arij Ampim, Erech Apai, uno de los 13 atributos de misericordia, viene de la raíz Arij Ampim, que significa rostro largo, y ese Arij Ampim es la que está situada en el nivel de Keter. Entonces dice, el nivel más alto es Keter, en la cual está el Erech Apai, el tardo para la ira. Y dice que ese Arij Ampim es la parte inferior de Keter, es por decir la parte inferior de Keter aquí, que está por debajo de Atik Yomim. ¿Qué es Atik Yomim? El anciano de días. Entonces dice que el Arij Ampim está acá abajo, que es la parte inferior de Keter, y la parte superior de Keter es Atik Yomim, el anciano de días, pero que tanto Arij Ampim, la parte inferior, como Atik Yomim, la parte superior, están situadas en la sefirá de Keter, y cuando está situada en la sefirá de Keter, es llamado como Rab Gesed. ¿Qué es Rab Gesed? Abundante en bondad, Rab Gesed. Ese Rab Gesed es una misericordia que el santo bendito sea manda desde arriba. En otras palabras, es una gracia ilimitada, es decir, una gracia o una misericordia al estado puro, que no tiene restricción. Y cuando el santo bendito sea lo quiere dar a una persona, dice, no importa qué tan grave hayan sido los pecados de una persona, el Rab Gesed, una gracia ilimitada. En las palabras de Rabino Shaul de Tarso diría, Gesed bli masim, una gracia sin acciones, que no necesitas hacer tantas acciones aquí abajo para recibir esa gracia, sino que Hashem Yitbaraj te la abra y te la mande sin buscar cuáles hayan sido los pecados del ser humano. Pero aquí, al decir eso, Rab Gesed, la palabra Rab, ahí está la palabra Rab. ¿Qué es Rab? La palabra Rab es grande. Entonces dice, la palabra Rab es grande, que la palabra Rab se le podría traducir como amor. Es decir, la gracia ilimitada que el santo bendito sea da, es por amor de Él mismo, que no busca quien la necesite, sino que Él la abre por sí solo. Él lo da por sí solo, y por cuanto que son, ¿cuántos atributos de misericordia son? Y 13 es la gematría de la palabra Ahavá. ¿Qué significa la palabra Ahavá? Amor. Es decir, estos 13 atributos de misericordia están relacionados con el amor, que el santo bendito sea lo da, y es por eso que dice el Código Real, primera de Yohanan, capítulo 4, verso 8, porque Dios es amor. Es decir, que Dios te puede dar los 13 atributos de misericordia encerrados dentro del amor. Dios es amor, que tiene la capacidad de expiar los pecados, incluso los que no tienen perdón en la ley de Moshe. ¿Cuáles son los pecados que no tienen perdón en la Torah de Moshe? Los Peshaim. Los Peshaim, si no estoy mal. Porque dice el profeta, Ubal etzion
Goel Ulshabe Fesha Be Yaakov Neum Hashem. Un redentor vendrá a Sion de aquellos que se arrepienten de haber cometido pecados de muerte, advierte Hashem, pero el redentor tendrá que venir por medio de los Peshaim. Pero ese amor viene de nivel de Keter, por eso Proverbios capítulo 10 verso 12 dice: Ahabá kol apeshaim, el amor cubre los pecados. Pero ¿cuál amor? El amor que viene de Keter, conocido como Rab. Ese gran amor que viene de Keter expía todos los pecados. Y por eso dice primera de Shimon Kefa, capítulo 4 verso 8, el amor cubre multitud de pecados. El Abba cubre multitud de pecados, incluso los de muerte. Entonces dice, si nosotros queremos acceder a ese amor que está a nivel de Keter, dice, podemos acceder a través de los 13 atributos de misericordia. ¿Y cómo podemos acceder a través de él? A través del Rab, a través del grande. ¿Y quién es ese grande? Preguntan nuestros sabios, ¿quién es ese Rab? ¿Quién es este grande? Es el Mashiach. Porque dice Efesios capítulo 3 versos 18 y 19, y debemos conocer que el amor de Mashiach sobrepasa todo entendimiento. Que el amor del Mashiach sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo se dice entendimiento en hebreo? Binah. Es decir, que el nivel del amor que da el Mashiach viene, dice, porque el amor de Mashiach sobrepasa todo Binah, es decir, que está por encima de Jochma todavía y viene de Keter. Ese es Rab. Por eso dice el código real, porque el amor del Mashiach sobrepasa todo entendimiento. Volviendo a la pregunta entonces, ¿quién es ese Rab? Es el Mashiach. Ese Rab, y eso es lo que está escrito en Primera de Crónicas 21:15. Dice, Hashem mandó un malach para destruir Jerusalén, pero cuando él estaba a punto de llevar a cabo la destrucción, Hashem cambió de parecer al ver la aflicción y dijo al malach, Rab, basta, detente, no sigas más, aparta tu mano. Siguiente diapositiva. Lo habla en Primera de Crónicas 21:15 y también está en Segunda de Samuel 24:16. Entonces acá dice, al ver la aflicción le dijo al malach, Rab, basta. Pregunta el Talmud Babli, Masejet Berajot 62b, ahí está escrito, ¿quién es ese Rab? Y dice el texto, al ver la aflicción, es lo que dice Isaías 53, porque el pecado, dice, es decir, el castigo de nuestra paz cayó sobre él. Es decir, que ese Rab es el Mashiach ben Yosef, que ese es el grande que estaba a nivel de Keter. Y cuando dice Moshe Rabenu accedió a los 13 atributos de misericordia en el nivel de Keter, que es el amor, dice que Hashem Itbaraj le dijo al malach, basta, Rab, no sigas más, detente, porque vamos a tomar a uno, al grande. ¿Quién es el grande? Uno que tenga la capacidad de expiar todo el pecado de todo el pueblo de Israel. ¿Y quién tiene la capacidad de expiar todo el pecado de todo el pueblo de Israel? El Mashiach, el Mesías. Por eso dice el texto, al ver la aflicción, es el castigo de nuestra paz cayó sobre él. Y ahí también, citando las palabras del Talmud, llegan a la conclusión que ese Rab es el grande. Y es por eso que la palabra Rab en hebreo se escribe con una resh y una bet. La resh es la inicial de la palabra Ruth y la bet es la inicial de la palabra Boaz. En otras palabras, cuando Moshe Rabenu accedió a ese nivel,
diciendo los 13 atributos de misericordia, dijo Hashem: tomen al Rab, al grande, es decir, al descendiente de Ruth y al descendiente de Boaz, que él hará expiación por el pecado del becerro de oro. A ese mérito, en otras palabras, Moshe Rabenu echó manos de los méritos del Mashiach ben Yosef. Y según nuestros sabios, ese Rab está en la Sefirá de Keter. Dice el Midrash o el Humash, citando a Rabenu Bajie, dice que Keter se llama Ruach Elohim. Es decir, que Keter, en donde está el Rab, donde está Rab, el grande, el alma del Mashiach ben Yosef, porque el alma del Mashiach viene de Keter, de Yehidá. Entonces, cuando dice que otro de los nombres de Keter es Ruach Elohim, ¿en dónde sabemos que el nombre o el Ruach Elohim está a nivel de Keter? Lo encontramos en la Torá cuando dice Shemot, capítulo 31, verso 1. Hashem habló a Moshe diciendo: he llamado su nombre Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yehudá, y lo he llenado de Ruach Elohim, Jochma Tebuná. En otras palabras, Betzalel dice, lo había llenado de Ruach Elohim, que está por encima de Jochma, lo había llenado de Jochma y Tebuná, que es Biná. En otras palabras, dice, Betzalel era un pregusto, ¿verdad? De lo que iba a ser el Mashiach ben Yosef. Porque dice, sobre el Mashiach ben Yosef, también dice que iba a habitar el Ruach Elohim, iba también a estar Jochma y Biná. Pero el pueblo de Israel, dice, Hashem le dio una probada de cómo iba a ser los días del Mashiach en Betzalel. Y por eso Betzalel construyó el Mishkan, y el Mishkan dice que es un lugar en donde no habita el tiempo y el espacio. Entonces dice, Betzalel sabía combinar las letras hebreas para, dice, acceder a un mundo, a los mundos más altos. Regresa otra vez a la diapositiva de Atbash. Entonces explican nuestros sabios que Betzalel tenía Ruach Elohim, Jochma y Biná, los tres más altos conocidos como los Mohim, los cerebros. Entonces dice, ¿qué método utilizó Betzalel para construir el Mishkan? Dice, utilizó la transformación Atbash. Porque la transformación Atbash es revelar lo oculto en este mundo físico. Entonces dice que Betzalel combinó las letras hebreas, utilizando la transformación Atbash, explica Rabenu Bajie. Ahora, si dije al principio que si nosotros agarramos el Yud He Vav He y utilizamos la transformación Atbash, nos da que la palabra mitzvah. Ahora, si nosotros utilizamos el nombre del Mashiach con esta misma, el nombre del Mashiach es Yeshua y se escribe con 4 letras hebreas. Así se escribe Yeshua. Y volviendo al mismo principio que dije, volviendo al principio sobre el nombre Yud Ke Vav Ke, y cambiamos la Yud y la Hei, hagamos lo mismo acá. ¿Cuál es el oponente de la Yud? La Mem. ¿Cuál es el oponente de la Shin? La Beb.
Y si bajo otra vez, como dije al principio, la Bab y la Ain, aquí me forma la palabra Mabúa. ¿Qué es Mabúa? Mabúa es manantial. Es decir, si utilizamos el mismo método de Yud He Vav He, se convierte en mitzvah. Pero si utilizamos el nombre de Yeshua, utilizando el mismo método, la Yud por la Mem y la Shin por la Bab bajo la Shin por la Bet bajo la Bab y bajo la Ain, forma la palabra Mabúa. ¿Qué es Mabúa? Manantial. Y esto es lo que estaba profetizado en Isaías capítulo 35 verso 7. Y la tierra seca se convertirá en estanques y la tierra sedienta en manantiales de agua. En otras palabras, esta profecía del profeta Isaías está haciendo referencia para los tiempos del Mashiach. Pero la generación no fue digna de agarrar a Yeshua y sentarlo en la silla de David su padre y lo coronasen. Entonces dice que él en su retorno hará que, como dice el profeta, y la tierra se llenará del conocimiento de Hashem como las aguas cubren el mar. Entonces dice, utilizando ese mismo método, dice, la generación de Yeshua no lo sentó en la silla de David su padre, y entonces dice, ese manantial que viene de Keter no fue abierto hasta el momento, pero sí fue abierto para sus talmidim, aquellos que creen que Yeshua es el Mashiach. Y por eso él afirmó en el libro de Yohanan capítulo 7 verso 37, si alguno tiene sed, venga a mí y de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, aquellos que creen que Yeshua es el Mashiach, el nivel de Keter se ha abierto para ellos. Ese Ruach Elohim que operó en Betzalel, Yeshua lo abrió, pero en las palabras de Yeshua no fueron Ruach Elohim. Las palabras de él están de acuerdo con el Zohar HaKadosh, que dicen que Keter está Ruach Elohim, pero también dice, ahí está, dice, lo podemos cambiar de Ruach Elohim por el poder del Altísimo. Y esto es lo que dijo Yeshua, cuando vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí que yo estoy por enviar lo que el Padre me prometió sobre vosotros. Por lo tanto, permaneced quietos en la ciudad de Jerusalén para que seáis investidos. ¿Con qué? Para que seáis investidos con el poder de lo alto. Es decir, que sean investidos con el Ruach Elohim, pero él utilizó como el poder de lo alto, que es niveles de conciencia más alta. Entonces, de aquí explican nuestros sabios que hay mucha luz que todavía está oculto en la palabra Mabúa, manantial, y nuestro deber es explorar en esos manantiales, en la luz de Mabúa. ¿Qué es Mabúa en la transformación Atbash? Yeshua. Y dice, si nosotros accedemos a esos niveles, dice, todas las energías del nivel de Keter bajan sobre los talmidim de aquellos que profesan que Yeshua es el Mashiach. Por lo menos explican nuestros sabios que si no tenemos acceso como a conectar a esos niveles altos del Mashiach, llegar a Keter, pero por lo menos debemos de tener la confianza y la convicción de que Yeshua es el Mashiach. Si tenemos esa convicción, dice, por lo menos esperaremos el retorno de él. Y como dice el libro de Revelaciones capítulo 3 verso 2, dice, el que venciere yo lo haré pilar en el templo de mi Dios. Es decir, permanecer de que Yeshua es el Mashiach, de que él ha abierto esos niveles y que él de ello echó Moshe Rabenu manos para expiar los pecados del becerro de oro. También Moshe Rabenu, por cuanto que está
relacionado con la Yud y la Hei, dice Moshe Rabenu echó manos de ahí, pero dice que esto es porque es el Rab Gesed, una gracia ilimitada que lo da también el Mashiach, y ahí accedió Moshe Rabenu. Entonces dice es gracia, una gracia ilimitada de la cual echó Moshe Rabenu méritos. Pero ¿por qué aquí ya no tuvo lugar el pecado de los espías? Porque dice que los espías están más relacionados sus pecados con la acción. La acción estuvo bien, pero el pensamiento estuvo mal. Entonces dice Hashem, explica el Arizal, que ellos podían, por cuanto que solo Moshe Rabenu dijo 9 atributos, discusión entre los sabios, dicen uno, según en números, hay 9 atributos, otros dicen que son 6, pero el nombre que está ahí es Yud-He-Vav-He, se pronuncia Adonai, entonces algunos lo incluyen eso. Entonces dice que Moshe Rabenu podía echar méritos también en donde dice lo que es la Vav y la Hei, pero dice la Vav y la Hei está relacionado con el mundo de las Midot. Entonces lo que se requería para ellos, que no solo Moshe Rabenu dice intercediera, sino que todo el pueblo de Israel se viese unido y hubieran hecho teshuvá de ese pecado. Entonces dice que sí había expiación en la Vav y la Hei, porque la acción, dice, la acción como que estuvo bien, pero el pensamiento no estuvo mal. Sí, así, ¿verdad? Porque ya me estoy confundiendo. Sí. El pensamiento estuvo mal. Sí, el pensamiento estuvo mal y la acción estuvo buena. Pero como la Vav y la Hei corresponden a Seir Anpim, que son las 7 Sefirot, las Midot, entonces dice que ahí hay expiación. No hay expiación, hay expiación en las acciones, pero en el pensamiento no. Entonces si el pueblo se hubiese unido y hubieran cambiado sus acciones, había Teshuvah. Entonces dice, estos días de Ben Hametzarim tratemos de cuidarnos en las acciones y en los pensamientos, y que podamos acceder a los méritos del Mashiach, de la cual Moshe Rabenu echó méritos, que ese es el Rab. ¿Qué es el Rab? Es el Mashiach, pero la cual son los 13 atributos de misericordia, y los 13 dice que es el valor limático de Ahavá, amor. El amor expía todos los pecados. Que el Santo bendito sea nos ayude y nos guarde, y podamos ser dignos de que en este Rosh Hodesh podamos cuidar más los pensamientos, porque los pensamientos no hay retorno, pero sí teniendo amor los unos a los otros, que lleguemos a ese nivel. Shabbat Shalom.